mundo corrompido por el pecado, por la maldad, hermanos. En un mundo tenebroso, hermanos. Ha habido un sinnúmero de religiones por la mañana. Han habido un número de religiones, hermanos, pero han revelado, hermanos, una las bendiciones de Dios. Pero un día yo creo que Dios, la Biblia dice, hermanos, que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros primero, hermanos. Es decir, que un día en nuestro caminar por aquí, lleno de tinieblas, Dios en su misericordia deseó que nosotros, y deseó sobre todo que veamos la luz gloriosa del Evangelio, hermanos. Hermanos, hoy tenemos que entender, hermanos, que nosotros nacimos, crecimos corrompido, hermanos, pero que gracias a Dios, hermanos, la luz gloriosa del Evangelio, hermanos. Y esa luz gloriosa empieza cuando, hermanos, nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo. Y por eso dice, hombre, si no naciere de nuevo, dice, no cielos. Es decir, que nosotros nacimos, crecimos y vivimos en este mundo. Ver la luz gloriosa se tiene que, hermanos, tiene que ver el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, hermanos. Alumbrar nuestra vida. Yo me recuerdo, hermanos, cuando yo me convertí, mi padre murió, hermanos, todos los vecinos que fueron los que y el entierro de mi padre, porque en ese tiempo yo vivía en Texas y mi padre había de emergencia, a puras penas alcancé a ir al entierro. Pero me recuerdo, hermanos, que mis y porque gracias a Dios nos amaba de todo, porque mi madre había quedado, hermanos, a mi padre lo mataron, los balacearon, pero mi madre y nadie se podía encargar acerca del velorio de mi padre. Hermanos, cuando yo fui, yo ya llevaba a Cristo en mi corazón, había entrado a mi ser, y me recuerdo, hermanos, que para una misa, como la tradición que todos teníamos en ese entonces, porque yo no podía hacer nada, apenas iba yo de carrera, pero cuando el sacerdote empezó a hablar, hermanos, me empecé a dar estaba aquel hombre, hermanos, pero ¿por qué antes no lo había visto? ¿Por qué? Porque aún la luz no se había, hermanos. Pero cuando la luz entra a la vida de uno, hermanos, uno se tiene, hermanos, cuenta de los grandes errores que la religión, hermanos, nos ha enseñado. Una gloriosa luz que es la luz del Evangelio, hermanos. Hoy queremos, hermanos, o deseo, hermanos, que nosotros entendamos que es un evangelio glorioso, de una luz gloriosa, y como dice aquí la palabra del Señor, hermanos, no hay ninguna tiniebla, no hay nada de tiniebla, oscuridad por ver esa luz, hermanos. Quedó tan ciego, hermanos, que yo no sé si sus ojos se cristalizaron completamente, que cuando, hermanos, él obtuvo la sanidad de sus ojos una vez más, dice la Biblia, que caían escamas de sus ojos, hermanos, porque él había visto parte de esa luz gloriosa de Dios, hermanos. Si usted va conmigo, hermanos, la primera habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Aleluya. Dice aquí la Biblia, hermanos, que Él habita en una luz inaccesible, es decir, que no hay acceso para el hombre poder ver esa luz gloriosa. Pablo solo vio un poquito y quedó completamente ciego. Por tinieblas, hermanos, no hay tinieblas, hermanos, que nosotros tenemos que vivir un evangelio
tinieblas, hermanos, que no nos mezclemos con las tinieblas. En la mañana se habla un poquito acerca de las festividades que vienen, hermanos, durante... ¿Cuánta gente que dice practicar la verdad o practicar la luz está mezclada? Hermanos, la Biblia dice que en Él no hay tinieblas. No tenemos nosotros por qué mezclarnos con ninguna fiesta del mundo. Que si alguno se hace amigo del mundo, en enemigos de Dios, hermanos. La Biblia dice: yo soy santo, hermanos. Hemos sido llamados, hermanos, para ser tratados para Dios, hermanos. A vivir aparte. Cuando Cristo vino a este mundo, Él dijo claramente: el reino no es de... ¿Se recuerda que así dijo el Señor? Su reino es luz inaccesible, hermanos. La ciudadanía no está aquí en esta tierra, sino en los cielos, hermanos. Amén. Debemos entender, amados hermanos, que no hay tinieblas en Él, hermanos. La historia de una mujer cristiana, aunque después se volvió entienda. Había una mujer, hermanos, y esto fue aquí en los Estados Unidos. Había una mujer cristiana que tenía un hijo, y las fuerzas armadas durante la guerra de Corea, hermanos, aquel ejército de esta nación, y fue, hermanos, pasado algún tiempo, hermanos, vino a la madre de aquel joven y le vino a decir: le traigo malas noticias. Su hijo en el campo de batalla y su cuerpo aún. Hermanos, empezó a sufrir el dolor, lo que sufre una madre por perder un hijo. Y los hermanos de la iglesia la consolaban para que siguiera adelante. Aquella mujer muy triste, hermanos, porque había frente de batalla y su cuerpo había sufriendo grandemente. Donde ella vivía, también los vecinos se enteraron de la noticia y vinieron a consolar y le comunicas con tu hijo. Muchas de nosotras que estamos aquí también hemos perdido a nuestros hijos en esa guerra. Unos han perdido a sus esposos, otros padres, pero todos aquí hemos creado para poder comunicarnos. Ellos tenían un tipo de reuniones donde ocultamente ellos aparentemente se manifestaban. Aquella mujer en su dolor aceptó ir a una de esas sesiones que y durante esas sesiones, hermanos, aquella mujer pudo tener comunicación con su hijo. Cuando ella experiencias vino al pastor: usted nos ha enseñado, pastor, que no debemos de... Pero si yo he estado hablando con mi hijo y vino muy enojada con él. Le dijo: hermana, yo sé lo que le tengo mi postura, porque nosotros con los muertos, pero aquella mujer muy enojada porque ella aparentemente estaba teniendo en sesiones ocultas. Tiempo, hermano, del ejército de los Estados Unidos, y le vino a decir: señora, lamentamos la gran confusión que ha tenido el ejército. El que murió era otro joven, el que había muerto. Hermanos, había pensado que ella se estaba comunicando a través, hermanos, de ciertas, hermanos, sesiones ocultas, hermanos. Aquí fue con el pastor y le pidió perdón al pastor y le pidió perdón a Dios. Que no hay tinieblas
El evangelio en el cual nosotros nos hemos acercado es un evangelio de luz, hermanos. Nieblas que no se mezcla con el oculto. No hay nada oculto, hermanos. Todo lo que Dios desea que nosotros vivamos, Él lo ha establecido en su palabra para que y no nos apartemos de la palabra del Señor, hermanos. Señor, porque nosotros, hermanos. Y por eso la palabra del Señor, hermanos, Santiago, capítulo número 1 y verso 16. Dice la palabra del Señor: amados hermanos míos, no erréis. Antes de que cuando alguien es tentado, no diga que es de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Nadie en la mañana acerca de que Dios castiga, pero cuando Dios castiga no es porque haya maldad en Dios. Justicia. Se habló claramente ese punto en la mañana, hermanos. Ahora, hermanos, aquí dice la Biblia: cuando alguien es tentado, nunca le eche tinieblas, hermanos. Amén. Al contrario, Dios es un Dios de luz, de misericordia. Palabra del Señor: amados míos, no se equivoquen, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Es luz y no hay tinieblas en Dios, hermanos. Si hay algo que la iglesia, hermanos, en el tiempo, es gente como Josué, que del pueblo, y le dijo al pueblo: bueno, pues ¿a quién van a servir? Si a los dioses que adoraron vuestros padres en Egipto, a los amorreos en cuya tierra estáis, escogeos a quién van a servir. Pero yo, decía él, serviremos a Jehová. ¿Cuántos Josué hay aquí que no se van a mezclar con el mundo? Que no se van a mezclar. Gloria a Dios. La Biblia dice, hermanos, que Dios, que seamos luz también sobre esta tierra, hermanos. Amén. El Señor nos amó tanto, hermanos, que si nosotros andamos en la verdad, la luz de este mundo, hermanos. Es tiempo, hermanos, de que de hoy en adelante, hermanos, y veamos que nosotros no nos contaminemos. Nuestra casa no se contamine con el mundo, como dijo Josué: yo y mi casa. ¿Cuántos te pueden decir esta noche: yo y mi casa serviremos a Jehová?